¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 33ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. De una vez quiero continuar con este tema de la nomenclatura inorgánica que vimos la clase pasada. Y ya les había mencionado que la nomenclatura inorgánica es esa rama de la química que intenta nombrar los compuestos químicos por los elementos que estos contienen. Tan sencillo. Ahora, lo que vamos a ver es la continuación de la parte pasada, que era cómo se forman los compuestos, cómo se forman. Aquí les había dejado unos ejemplos, que era de los compuestos binarios que se combina un cation con un anión. Realmente todos los compuestos se forman un cation con un anión. Ahora, al menos los que vamos a ver. Bueno, técnicamente todos, pero bueno. Yo les puse el ejemplo del níquel con el oxígeno. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos un diferente estado de oxidación, digamos otra vez del níquel? De hecho, es bastante curioso porque es prácticamente lo mismo. Fíjense. Si digamos, yo voy a tomar otra vez del níquel, pero en este caso yo pienso hacer con el 2 y obviamente del oxígeno que tiene el -2, no hay de otra. Por lo tanto, cuando nosotros formamos estos compuestos, se queda de la siguiente manera. Sería el níquel con el número de oxidación +2 combinado con el oxígeno con número de oxidación -2. ¿Qué pasa? El 2 pasa para acá y el -2 pasa para acá. Recuerden que tiene que estar en estado positivo, no significa que va a quedar como negativo. Se queda como níquel 2, oxígeno 2. ¿Ok? Ahora, hay algo muy interesante con los compuestos. Cuando nosotros expresamos, al menos ahorita, cuando expresamos los compuestos de esta forma, nosotros tenemos que reducirlos, tenemos que llegar a su mínima expresión, como en matemáticas. Para llegar a la mínima expresión simplemente toma en consideración el valor de los estados de oxidación que estás cruzando y al cruzarlos simplemente tienes que reducirlos, como si fuera una expresión matemática, porque realmente por eso es que las matemáticas se relacionan con la química, son muy estrechos su relación. Al reducir estos, ¿qué significa reducirlos? Llegar a su mínima expresión, hacerlos más pequeños. ¿Qué se le hace? Es como en una ecuación. Cuando tú tienes dos iguales, simplemente divídelos ambos entre la misma expresión, o sea, digamos el 2 entre 2 y el 2 entre 2. ¿Ok? Significa que el compuesto te va a quedar de esta forma, como níquel 2, perdón, ni siquiera me quedó bien la N, te va a quedar como níquel oxígeno. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo. ¿Qué pasa si divides 2 entre 2? Te da como resultado 1. Algo importante, recuerden en las fórmulas, el 1 no se pone. 2 entre 2, 1. Por eso queda de esa forma. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora no vamos a utilizar el oxígeno, vamos a utilizar uno diferente. Recuerden que seguimos haciendo o seguimos formando compuestos binarios que tienen un cation más un anión, ¿ok? Positivo más negativo. Pero ahora quiero utilizar un número de oxidación, un elemento diferente, a eso me refiero. Fíjense, digamos que yo en este caso quiero utilizar ahora un anión que tenga, o sea, carga negativa. Fíjense en el lado de los no metales, que sería lo que tienen ustedes hasta la parte derecha. Quiero usar el azufre. Fíjense el azufre cuánto tiene. Tiene 2, 4 y 6, pero únicamente el 2 es -2. ¿Ok? Entonces el azufre solo tiene -2, más 4 y más 6 y más 2. O sea, puede ser +2 menos 2, 4 y 6. ¿Ok? Voy a usar entonces en este caso el azufre. Y de una vez vamos a combinarlo con un metal. Digamos un metal que sea el vanadio. ¿Ok? Ahorita ustedes pueden regresarle para que vean el vanadio, pero igual les voy a mostrar otra vez cuál es el número de oxidación que tiene el vanadio. Recuerden que voy a usar el azufre como un no metal, por lo tanto aquí lo voy a dejar de esta forma. Ah, caray, voy a usar otro color mejor. Azufre. El azufre tiene -2, lo tenemos que usar de esta forma. Ahora, el vanadio tiene 4 estados de oxidación. Les repito otra vez para que vean, vamos a hacerlo en gigante. El vanadio está ahí en la esquinita, justo debajo donde está mi imagen. 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Vamos a ver. Vanadio tiene entonces 2, 3, 4 y 5. Cabe destacar que todos estos son cationes, todos están en estado positivo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál voy a usar yo?
Si digamos que utilizo la forma en la que está mi tabla que estoy utilizando, valga la redundancia, yo usaría el 2 porque es el más común. Entonces puedo usar el 2, pero en este caso ya vimos un ejemplo con el 2. Quiero usar en esta vez el 4 para que vean qué pasa. El 4 pasa para acá y el 2, recuerden que queda positivo, pasa para acá. Entonces el compuesto te queda como vanadio 2, azufre 4. Ahora, ¿qué ocurre en este sentido? Recuerden que se tiene que reducir. Se pueden reducir estos en este caso sí, porque 4 es un múltiplo de 2. Por lo tanto, podemos reducirlos ambos. Si ambos, tú los divides entre 2. Entonces, ¿qué pasa cuando tú los divides? 2 entre 2 es 1. Entonces, el compuesto en este caso, digamos que lo voy a escribir aquí a un ladito, sería vanadio 1, azufre 2. ¿Por qué? Porque es 4 entre 2 a 2. 2 entre 2 a 1, por eso el compuesto te queda de esta forma, ¿vale? Y listo. Ya sabes que cuando combinas el azufre como anión y el vanadio con el número de oxidación 4 te queda de esta forma. ¿Por qué? Porque si yo tomo el 5, por ejemplo, no nos vamos a escribirlo acá arriba, te queda como vanadio 2, oxígeno, oxígeno. Azufre 5. Así. O sea, también se puede, pero obviamente la cantidad de átomos que tiene es diferente. Ese es el chiste. Todos los compuestos, digamos que puedan ser posibles, entre comillas, pero depende del estado de oxidación. El estado de oxidación significa que es un compuesto diferente, a eso es a lo que se refiere, ¿vale? Por ejemplo, si es B2O5, si es BS, que sería utilizando este, o B2S3, a fuerzas quiero poner el azufre. Esos son los 4 compuestos que se pueden formar utilizando el azufre y el vanadio. De hecho, esto se le llama una sal, es un tipo de compuesto binario, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? Lo que ocurre es que los compuestos este, deben de estar estables energéticamente. La cantidad o su número de oxidación tienen que sumarse y hacerse cero. ¿Por qué? Recuerden que un átomo, una molécula o los átomos son neutros. ¿Qué significa que sean neutros? Que tienen la misma cantidad de protones y la misma cantidad de neutrones y la misma cantidad la misma cantidad de protones y misma cantidad de neutrones. Ahora, cuando un átomo pierde un electrón, esto lo convierte en un catión o en un anión, ¿ok? Por eso es que se combinan los compuestos, por esa pérdida de electrones. Entonces, cuando estos tienen una pérdida de los electrones, es más fácil que se combinen con otros. De hecho, de forma natural, los compuestos son estables. O sea, los elementos buscan esa estabilidad de forma natural. ¿Por qué? Porque no pueden permanecer como cationes o aniones, tienen que combinarse con alguien. Dado el sentido de que se van a combinar con alguien, es que pueden formar este tipo de compuestos. Ahora, al formarse esos compuestos, se forma una estabilidad en los números de oxidación que tienen cada compuesto. Les voy a poner el ejemplo, por ejemplo, voy a usar el ejemplo del compuesto que acabo de hacer ahorita, que es este. Este compuesto, si se dan cuenta, es VS2. Ahora, recuerden cuáles son los estados de oxidación que utilicé para este compuesto. Es -2 del azufre y el vanadio tiene un +4, si ustedes recuerdan. Ahora, se supone que tiene que estar estable, por lo tanto, la suma de esto tiene que darte 0. Pero es porque tienes que multiplicar la cantidad, en este caso de azufre, 2 por el número de oxidación, 2 por -2, -4. Y aquí solo hay uno, un vanadio, 1 por 4, 4. Y la suma te da 0. Esa es la razón. Y eso pasa en todos. Vamos a tomar el ejemplo de este compuesto de aquí. Recuerden que el número de oxidación que estoy usando del azufre es -2. Del vanadio, ahora sí es importante el estado o el signo. El vanadio estamos usando el 3. Fíjense que el 3 está acá cruzado. Entonces sería 2 por 3 son 6 positivo, 3 por -2 -6. Y como resultado nos da 0. ¿Sí ven? Y siempre funciona. Si el compuesto que estás formando no da esta igualdad que sea 0, el compuesto está mal y no se puede formar. ¿Vale? Así es como te das cuenta que en realidad el número de oxidación que tienes es el real. Si no es el número de oxidación que puede funcionar, entonces significa que no existiría ese dichoso compuesto. ¿Vale? Inclusive en los más extraños, por ejemplo, digamos el BS, sería vanadio combinado con el azufre. El azufre recuerden que tiene -2.
Ah, pero ¿cuál es el estado de oxidación que yo utilicé en este? Que sería este compuesto. ¿Cuál es el estado de oxidación que yo usé? El +2. ¿Cómo sé eso si no hay ningún numerito abajo? Porque si tú te regresas y dices, un momento, pero ninguno de los dos tiene -1 o 1, significa que se redujo. Por lo tanto, está usando el número de oxidación 2 porque el número de oxidación del azufre es -2. Y como ambos son 12, se pueden reducir. Y quedó como 1, 1. Entonces sería 1 por -2, -2. 1 por 2, 2. Y la suma nos da 0. ¿Ok? Así es con todos los compuestos. Todos los compuestos tienen que tener esa propiedad. Aunque no se preocupen, ya van a ver que con la práctica eso lo van a sacar de forma natural. Realmente yo les voy a poner ahorita, no tienen que preocuparse por la formación, porque yo les voy a enseñar desde el inicio, les voy a enseñar desde que formo el compuesto hasta que le doy nombre. ¿Ok? Así que ahorita no hay mucha preocupación, pero igual se los tengo que enseñar para que sepan de dónde surgen la formación del compuesto. No nada más les voy a enseñar, ahí está el compuesto, hay que nombrarlo. No, cómo es que se forma. ¿Por qué? Porque parte de la nomenclatura necesita saber cómo es que se formó el compuesto para poder nombrar dicho compuesto. ¿Vale? Vamos a continuar. Ahora, eso es únicamente para formación de compuestos. Igual yo les voy a dejar ya más adelante un trabajo para que ustedes practiquen en la formación de compuestos. ¿Vale? Ya la formación de compuestos ternarios o superiores, ya lo voy a ver más adelante ya que lleguemos a ese tema. Por ahorita todavía no. ¿Vale? Ok, vamos a continuar. Vamos a ver el primer tipo de compuestos, se les llama óxidos no metálicos u óxidos ácidos. Algo importante, creo que se los voy a ir anotando aquí, óxidos no metálicos u óxidos ácidos, es que estos compuestos se componen de un no metal más oxígeno, ¿vale? Algo importante que cabe destacar en este sentido es que fíjense en el orden que les estoy dando, no metal más oxígeno, significa que así es como ustedes deben de formar el compuesto, no metal más oxígeno. ¿Qué significa eso? Significa que para poder formar un óxido no metálico, que es un compuesto binario, vamos a ponerlo aquí, este no es el lapicero, vamos a ponerlo aquí, un óxido no metálico, óxido no metálico, como ya les acabo de explicar, se tiene que combinar un no metal más oxígeno. No metal más oxígeno. ¿Ok? A ver, algo importante también que cabe destacar de cuáles son los no metales. Fíjense, para poder identificar los no metales, déjenme hago aquí una barbaridad. Voy a pasar esta tabla para acá. Ahí está. Y ahorita la cancelo. ¿Vale? Fíjense. Los no metales, niños, son todos los que están. Ah, caray. Esperen. Estoy diciendo una barbaridad. Son todos los que están. Por eso está esta línea aquí, niños. En esta línea nos indica cuáles son los no metales. Son los que están aquí encerrados. ¿Vale? Esos se consideran como los no metales. Perdón. Entonces, ¿cuál más es un no metal? El hidrógeno. ¿Ok? Esos que puse en azul, o sea, y, ah, caray, y todos estos se les considera los no metales. Ahora, si ustedes se fijan en la tabla periódica, si buscan una tabla periódica diferente, van a darse cuenta que técnicamente los no metales serían más, déjenme los marco, como los que se encuentran aquí. Consideran más no metales estos que acabo de encerrar, pero el boro, el silicio, el arsénico los consideran como metaloides, que son elementos que tienen propiedades de metal y no metales por eso. Pero realmente ahorita ya se van a dar cuenta cómo se tienen que ir comportando, ¿sale? Ahora, repito, fíjense que en el helio, al neón, argón, son gases nobles, estos no valen, son no metales porque se comportan como un no metal, tienen propiedades de un no metal, pero aún así no se pueden combinar con nadie. Quiero hacer mucho énfasis en eso porque no quiero ver que formen compuestos con gases nobles, ¿vale? Entonces, ya sabiendo cuáles son los no metales y cuál es el metal, ahora sí podemos continuar para poder formar esto. ¿Qué significa?
que si yo tengo que formar un compuesto, como se dieron ahorita cuenta en la definición, tiene que ser la combinación de un no metal más oxígeno. Entonces, digamos que voy a tomar el carbono, que es el más común de todos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a tomar el carbono. Déjenme cambiar de color. Carbono, que tiene dos estados de oxidación, que es más 4 y más 2. Este también se comporta como un anión, pero en este caso yo no necesito que se comporte como un anión. ¿Por qué? Porque recuerden que es no metal más oxígeno. Significa que el no metal se tiene que comportar como un catión, como positivo. Y en este caso, el no metal, que el oxígeno es el oxígeno es el que se comporta como el anión que va del otro lado. Y recuerden que el oxígeno únicamente es un anión. Menos 2 y su carga es negativa. ¿Sale? Y queda de esta forma. Ahora, ¿cuál es el número de oxidación que voy a tomar para este ejemplo? Digamos que yo quiero tomar el 4. El 4 va a pasar al oxígeno y el 2 va a pasar al carbono. ¿Sale? Recuerden ese cruzado de los estados de oxidación. Así va a ser siempre. Eso no cambia para que eso lo tomen mucho en consideración. Por lo tanto, el compuesto ya formado te queda como carbono 2, oxígeno 4. Ok, ahora, ¿este compuesto se puede reducir? Sí, sí se puede reducir. ¿Por qué? Porque el 4 es múltiplo de 2, como ya vimos en los ejemplos pasados. Entonces sería como si dividieras 2 entre 2 y 4 entre 2. Por lo tanto, te queda el compuesto, y vamos a ponerlo aquí abajo, el compuesto final, CO2. Y este es el compuesto ya formado, desde usar el 4 como estado de oxidación hasta CO2. ¿Vale? Ok, voy a reescribirlo acá arribita. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a empezar con las tres nomenclaturas. Fíjense. Nosotros para esto, yo les voy a enseñar tres nomenclaturas por compuesto. Yo les quiero, bueno, el temario me pide que les enseñe los tres tipos de nomenclatura, pero realmente con que ustedes aprendan uno perfectamente, para mí es perfecto, ¿vale? Pero si pueden aprenderse los tres es bastante útil. Ya veremos, como depende ya de ustedes, depende de cada quien. Como decía, vamos a enseñarles, o yo les voy a enseñar tres tipos de nomenclatura, que es la nomenclatura tradicional. Esa nomenclatura es tradicional o clásica. La segunda se le llama nomenclatura stock y la tercera se le llama nomenclatura sistemática. ¿Ok? Cada una de las nomenclaturas tiene sus propias reglas para nombrar los diferentes tipos de compuestos. Realmente casi todas son lo mismo, realmente todas tienen casi la misma regla, pero solamente tienen algunos pequeños detalles que las hacen diferente, pero al final de cuentas viene siendo lo mismo, ¿vale? Entonces yo les voy a ir mencionando de cuáles son como las cosas más importantes de cada una de las nomenclaturas para poder ir nombrando específicamente un óxido no metálico, por ejemplo, en la nomenclatura tradicional, stock y sistemática, ¿vale? Ok, voy a dejar aquí esto y vamos a ir nombrando uno por uno. Ok, nomenclatura tradicional. ¿Cómo se nombra este compuesto, el CO2, en la nomenclatura tradicional? Vamos a ponerlo con azul para que se vea. Aquí vamos a poner en este espacio. Nomenclatura tradicional. ¿Cómo se nombra? Algo importante. Siempre que tú tengas un óxido no metálico, o sea, la combinación de un no metal más oxígeno, a estos compuestos se les conoce, o es un óxido ácido también, se les conoce como un anhídrido, porque de hecho se nombran anhídrido. Así es como se nombra. La nomenclatura tradicional nos dice la regla. Este compuesto, un óxido no metálico, se nombra primero la palabra anhídrido, seguido del nombre del no metal con las reglas de nomenclatura tradicional. Ok, ¿cuáles son esas reglas? Las reglas dictan dependiendo de los estados de oxidación de todos los elementos. Fíjense, para esto creo que voy a tener que borrar esta parte del dióxido de carbono para que vean de qué es de lo que hablo. Vamos a borrar esto. Acuérdense que ya está escrito arriba, es el mismo compuesto. ¿Vale? ¿Qué reglas me refiero? Hagan de cuenta que por eso se le llama clásica o tradicional, porque antes así bueno, se siguen nombrando así los compuestos. De hecho, si ustedes leen un libro
no sé, química antiguo o leen un libro de inclusive microbiología, que es el estudio de organismos muy pequeños, se van a dar cuenta que realmente toda la, todo lo relacionado con este está en nomenclatura tradicional. Lo que pasa es que es lo que siempre se usaba antes, por eso. Entonces, es útil que lo conozcamos, ¿vale? Ahora, primero va la palabra anhídrido, perdón, seguido del nombre del no metal dependiendo de su estado de oxidación. Recuerden que el carbono tiene ¿cuántos estados? Uno, dos estados de oxidación. El carbono tiene el 4 y el 2. Ok. Según la nomenclatura tradicional, se le tiene que cambiar el nombre con prefijos y sufijos. ¿Qué son esos? Los prefijos son palabras antes de y sufijos son palabras después de. En este caso, cuando solo tienes dos estados de oxidación, que es el 4 y el 2, tienes que poner los sufijos ico y oso. Al número de oxidación más grande se le da la terminación ico y al número de terminación más pequeño se le da la terminación oso. ¿Ok? Entonces, en este caso, el más grande o el mayor es ico y el más pequeño es oso. Significa que el nombre de este compuesto sería anhídrido carbónico, ¿vale? Anhídrido carbónico, que es el nombre del no metal. El no metal, recuerden que es el carbono que está del lado izquierdo, seguido con la terminación ico o la terminación oso en su defecto, dependiendo si estuviéramos usando el otro número de oxidación. Y listo. Así es como se nombra. Se dan cuenta que en realidad la nomenclatura tiene sus propias reglas. Por ejemplo, en este caso, que en la nomenclatura tradicional le tienes que poner la palabra anhídrido, seguido del nombre del no metal, con la terminación oso o ico, dependiendo de los estados de oxidación. Hay otros prefijos, eso ahorita vamos a ver, pero vamos a continuar. Anhídrido carbónico. Stock. La nomenclatura stock sería, en la nomenclatura stock es un poco más moderna y se utiliza un nombre, un nombre genérico para nombrar estos compuestos. Todo aquel compuesto que tenga oxígeno, que sean nada más dos elementos, se le llama óxido. Entonces este sería óxido, óxido. Luego sigue la palabra de, óxido de, seguido del nombre del no metal, en este caso es carbono, óxido de carbono, seguido del número de oxidación del no metal en romano y entre paréntesis. Eso es importante, en número romano y entre paréntesis. ¿Cuál es el número de oxidación del no metal en este caso? El no metal es el carbono, por lo tanto su número de oxidación es el 4. ¿Por qué 4? Si ahí no hay ningún 4 en la fórmula está hasta acá. Ah, porque originalmente debes de recordar que el 4 fue el número de oxidación que usamos originalmente, ¿sale? Perdón, ahí repetí mucho, pero bueno, el 4 es el número de oxidación que se usó originalmente, por lo tanto ese es el número de oxidación de este compuesto en específico. 4, así, 4, ¿vale? Por eso es que es óxido de carbono 4, ¿vale? Vamos a ver la siguiente nomenclatura. La siguiente nomenclatura sería en la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática sería en este caso óxido, perdón. La sistemática para mí es la más fácil porque nombras únicamente lo que está en la fórmula. O sea, voy a nombrar este CO2, nada más. No voy a pensar en todo lo anterior, únicamente lo que hay ahí. Aquí se utilizan prefijos numerales griegos. ¿Cuáles son esos prefijos? Vamos a escribirlos aquí a un ladito. Sería mono, que es de 1, di, que es de 2, y tri, que es de 3. Ya más adelante les nombro los demás. Entonces, en la nomenclatura sistemática, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Se nombra primero, algo importante también que olvidé mencionarles en la stock. Toda la nomenclatura se nombra empezando de su lado derecho, al revés de como nosotros leemos. Por eso nombramos primero el óxido, o sea, el oxígeno, y luego el carbono. En este caso también, voy a nombrar primero el oxígeno, primero voy a nombrar la cantidad de oxígenos, luego el oxígeno y luego el carbono. Entonces sería, ¿qué numerito hay abajo? Un 2. ¿Cómo se dice? Di. Entonces sería di, luego nombre genérico, óxido, palabra de, carbono.
Si por alguna razón en este ejemplo no se puede, pero digamos que aquí hay un 3, entonces sería dióxido de tricarbono, de 3 carbonos. Pero como no existe, pues no. ¿Vale? Y listo, así es como se nombra este compuesto. En tradicional o clásica, anhídrido carbónico, en nomenclatura stock, óxido de carbono 4 por el estado de oxidación original que se utilizó para formar este compuesto. Y en la sistemática sería dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Qué implica lo siguiente? Lo que ocurre es que hay varias reglas que seguimos en cada nomenclatura. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a hacer una nueva imagen. Recuerden que seguimos hablando, voy a seguir haciendo óxidos no metálicos. Óxidos no metálicos. ¿Vale? Para los óxidos no metálicos, recuerden que entonces es un ¿qué? Un no metal más oxígeno. Ok, vamos a escoger otro no metal. El oxígeno pues no hay pierde. Un no metal, digamos que yo quiero utilizar, algo importante, tiene que ser un no metal que no sea hidrógeno, porque cuando combinas oxígeno con hidrógeno se forma agua y eso se le conoce como un hidruro básico, es el único hidruro básico que se combina así, no es un óxido, es un hidruro, ¿ok? Nada más ese es el ejemplo. Por eso tenemos que usar los que están de este lado, ¿ok? Digamos que yo quiero usar el fósforo, que tiene únicamente tres, no, otro que tenga más, ya sé, el cloro. Uno 3 5 y 7. Ok. Aquí ese es justamente el ejemplo que quería mostrarles. Yo quiero usar el cloro que tiene uno 3 5 y 7 de estados de oxidación con el oxígeno que tiene -2. Ok. Ahora, aquí viene una regla muy importante. ¿Cuál quiero usar? Pues por métodos prácticos, digamos que voy a usar el uno y voy a usar obviamente el 2, pues no hay de otro. Significa que el compuesto te va a quedar de esta forma, como aquí es Cl, perdón, ahí se me faltó la L. Cl2O y hasta ahí llega el compuesto. Ok, para la nomenclatura ya sabemos, tradicional, stock y sistemática, anhídrido. Ok, ¿cómo se nombra en la nomenclatura? Porque la nomenclatura tradicional es la que siempre confunde a mis alumnos por las reglas extras que tiene. ¿A qué me refiero? Fíjense. Voy a poner aquí las reglas. Nomenclatura. Esperen, eso no era. Mm. Nomenclatura tradicional. Voy a nombrar unas de las reglas para esta formación y en la siguiente clase, porque ya casi se me acaba esta, que rápido se fue, les voy a nombrar otras reglas. Fíjense en la nomenclatura tradicional para las reglas que tienes que hacer cuando tienes cuatro estados de oxidación. Esto es para cualquier elemento. O sea, digamos que tú tienes el elemento, este elemento o cualquier elemento que tenga cuatro estados de oxidación. Entonces tienes el menor, un número de oxidación que sería el menor, medio, alto medio, es una forma de llamarlo simplemente, y el mayor. O sería mayor medio, digamos. Simplemente le estoy dando como un título, pero pueden nombrarle como quieran. Ahora, de estos, nosotros tenemos que darle un prefijo dependiendo de cuál estés usando. Al más chiquito de todos se le tiene que nombrar hipo con la terminación oso. Al menor medio únicamente la terminación oso, al mayor alto, al mayor medio, perdón, o alto medio, ico, y al más grande de todos, per, con la terminación ico, perico. Así es como les digo, utilicen el perico, así es como pueden recordar cómo se nombra la nomenclatura tradicional en este caso. Ahora, ¿cuál estoy usando yo en este caso? Si se dan cuenta, yo estoy usando el 1, 3, 5 y 7 del cloro. Significa que, ¿cómo acomodaría yo aquí los elementos? Le pondría 1, 3, 5 y 7. ¿Por qué? Porque el menor de todos es el 1. El menor medio es el 3. El 5 sería el alto medio y el mayor de todos sería el 7. Por esa simple razón. Digamos que por alguna razón un compuesto tiene el 1, 2, 3 y 4. El 4 no es el menor. El 4 es el mayor de todos.
¿Y el 3 quién sería? ¿Alto medio o menor medio? No, pues sería el menor medio. Digo el alto medio. ¿Por qué? Porque está más chiquito el uno y el 2. Simplemente tienes que ordenarlo dependiendo de lo que te está saliendo. ¿Ok? Ahora, continúo. Dado el hecho de que yo estoy agarrando el menor, ajá, ¿cómo quedaría este compuesto? En la nomenclatura tradicional, este compuesto yo lo tengo que nombrar como anhídrido, anhídrido, que es cloro, hipocloroso, anhídrido hipocloroso. ¿Por qué? Porque estoy usando el número de oxidación más pequeño. Si fuera al revés, si yo estuviera usando el número de oxidación más grande, que es el 7, el compuesto te quedaría como Cl2 o 7. Y en la nomenclatura tradicional o clásica, el nombre te quedaría como anhídrido perclórico. Perclórico. ¿Por qué per? Porque es el mayor de todos y la terminación debe de ser ico. Perclórico. Per, nombre del no metal, terminación. ¿Ok? Y así es como se utiliza la nomenclatura tradicional para, ya vieron, cuando tienes dos estados de oxidación serían estos del medio, cuando tienes cuatro estados serían estos tres, y cuando tienes tres estados es lo que les voy a explicar la siguiente clase. ¿Vale? Y listo. Si se dan cuenta, ya para ir terminando esta clase, el nomenclatura tradicional, que digo, stock sería óxido de cloro 1 y en la sistemática sería monóxido de dicloro, pero ya lo vemos la siguiente clase. Esto lo voy a dejar hasta aquí, la siguiente clase voy a continuar para poder nombrar el siguiente ejemplo de una nomenclatura tradicional. ¿Vale? Y eso sería todo. Espero que se encuentren muy bien, nos vemos mañana, vamos a seguir practicando esto, nos queda mucho que ver de nomenclatura. Hasta pronto.